Le damos la bienvenida por primera vez al programa al doctor Ignacio Pérez Tomazone del Departamento de Obstetricia de Alitus Instituto Médico. Muy bienvenido, muchas doctor. Gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerlo. Primero que nada quería agradecerle, Silvina, al doctor Pascualini, por darme la posibilidad de compartir acá y poder participar en el programa y junto con la Fundación Repro. Buenísimo. Bueno, el tema es así. Una mujer queda embarazada. La primera consulta, ¿cuándo debería ser? Después vamos a hablar de la preconcepcional, que sería la ideal, el sueño del pibe y del médico. Pero vamos al caso de la que ha quedado embarazada. ¿Cuándo tiene que hacerse? ¿Cuándo es la primera consulta y para qué es esa primera consulta? Fantástico. La primera consulta, lo que siempre decimos es, ni bien la paciente sabe que está embarazada, que tiene un atraso menstrual, que generalmente en los tiempos de hoy en día lo que va a hacer es realizarse un test de embarazo en la casa y que quizás con ese test de embarazo positivo viene hacia el consultorio, eso es lo primero que nosotros vamos a tener que tratar de realizar a la brevedad, es realizar el diagnóstico de certeza de ese embarazo. A través de sangre. A través de sangre o quizás... Sí, para esto es muy importante que la paciente recuerde cuándo es la fecha de su última menstruación. Si vemos que podemos estar ante un embarazo quizás de 6 semanas o más, calculándola según la fecha de la última menstruación, quizás podemos evitar la extracción de sangre y directamente recurrir a una ecografía transvaginal. Entonces ahí de esa forma podemos estar evitando una extracción de sangre. Esto es importante también para tener la seguridad de cuántas semanas tenemos en el embarazo, por qué semanas estamos transcurriendo, para después poder ir fijándonos en los distintos controles, las distintas extracciones de sangre que hay que hacer, las distintas ecografías y de esa forma seguir encarando el seguimiento y el control del embarazo. Para que no me olvide luego, doctor, porque me puedo olvidar, lo ideal es que cuando hay búsqueda haya una consulta preconcepcional. Sucede mucho en Alitus porque hay muchas personas buscando hijitos, pero aunque una persona no esté por hacer un tratamiento, ¿por qué es tan importante la preconcepcional? Sí, es fundamental, porque así lo que vamos a poder hacer es organizar bien todo el sentido del armado de la historia clínica, con el cual vamos a tener toda una consulta que es revelante, así vamos a poder tener todos los antecedentes de la persona, más allá de ella, de la mujer, como de su pareja. Estamos hablando de lo que son antecedentes médicos, antecedentes ginecológicos, ver si sus controles están al día, a la fecha o no, sus controles obstétricos, si es que tiene historias de embarazos previos, antecedentes familiares. Es un momento en el cual vamos a poder controlar todo el patrón serológico de la paciente. Esto Eso es que ver, tradújame en castellano. Muy bien, es ver qué anticuerpos, o sea, ya tiene la paciente, o si es necesario realizar alguna inmunización, algunas vacunas, como es la vacuna de rubiola, que de no tener serologías durante el embarazo después no se puede dar, varicelas, o sea, distintas vacunas que a nosotros nos pueden brindar ya saber de antemano si cuenta o no con anticuerpos para después evitar algunas complicaciones durante el embarazo. El ácido fólico sería ideal empezar a tomarlo antes. Exactamente, muy bien, Silvina, por decirlo. Porque es útil en el primer trimestre, ¿no? Así es, y lo ideal es que comiencen a tomar la paciente del ácido fólico 3 meses antes del embarazo. Es una cosa, que no la va a engordar, que no es cara para nada, y que evita que haya problemas del cierre del tubo neural, la famosa espina bífida, eso. Pero digo, muy bien. No, y en las verduras de hoja a veces no alcanzan y hay gente que a veces ni siquiera come verduras de hoja, entonces vamos con una pastillita de ácido fólico. Exactamente, más allá que las harinas están fortificadas con ácido fólico y eso, pero no viene siempre mal. se suplementa. Son esas cosas que sabiendo no viene mal. Bueno, ahora está embarazada la paciente del primer trimestre. ¿Qué controles deben suceder en ese primer trimestre? Muy bien, lo que vamos a hacer es solicitar una rutina de laboratorio que esta va a constar con extracción de sangre y orina. Dentro de extracción de sangre es una rutina general en la cual vamos a pedir serologías, una rutina general a nivel de química para ver cómo está la función renal, cómo está el hematocrito, el hemograma. ¿Cómo está la máquina para encarar el embarazo en sí? A ver cómo estamos. ¿En qué momento estamos parados y cómo vamos a estar transcurriendo todo el embarazo? ¿Cómo estamos partiendo del principio? Independientemente de cómo se sienta, porque ella a lo mejor se siente morir de las náuseas y ustedes la ven chiche bombón, dice, estás divina, y ella dice, yo me siento que me muera. No, pero estás divina, eso ya se te va a pasar, pero está todo bien. Y otra que se siente fenómeno, a lo mejor no tiene A lo mejor hierro, no está tan así exactamente, claro. Y hay que empezar a suplementar desde el comienzo. Perfecto. Bueno, exactamente. ¿Ecografías del primer trimestre tenemos? Ecografías tenemos del primer trimestre, obviamente, una vez que vamos a estar haciendo el diagnóstico del embarazo, que lo vamos a hacer
teniendo una ecografía. Una vez que ya tenemos una ecografía, con un saquito gestacional, o sea, con un embrión dentro del útero, con los latidos, ya podemos estar haciendo el diagnóstico del embarazo. Esa primera que se filma tanto en las películas. Esa primera que se filma tanto que se llora y que tanto, está. que es la manito agarrada y escucha. Eso, esa tan filmada vale en primer trimestre. Exactamente. ¿La presión arterial es importante desde el primer trimestre o cuando hay complicaciones suceden luego? Si bien las complicaciones suceden desde la mitad del embarazo hacia el final y más que nada durante el tercer trimestre, pero hay que tomarlas en todos los controles, al igual que el peso de la paciente, y desde la primera consulta hasta en la consulta preconcepcional, aunque la paciente no esté embarazada, siempre hay que tomar la presión porque tenés arterial. una basal, ya exactamente, sabés cómo para tener arrancamos. exactamente cómo estamos arrancando. Porque también hay mujeres con presión normal o hipotensas que pueden hacer presión alta en el embarazo. Porque hay unas situaciones en particular que todo el tema de la tensión arterial se desencadena por el embarazo en sí, indistintamente de los factores de riesgo que pueda tener la paciente para tener una presión arterial elevada durante el embarazo o no. ¿Hablamos del urocultivo o no? No, todavía no lo mencionamos. Que eso también, hablamos de junto con la extracción orina, de sangre se hace un análisis de orina que en sí lo que se hace es un urocultivo, que hay que hacerlo en el primer trimestre y en el tercer trimestre si la paciente tiene antecedentes de infecciones urinarias a repetición en el transcurso de su vida, también se va a solicitar en el segundo trimestre. ¿Por qué? ¿Porque es más vulnerable a tener infecciones durante el embarazo? Exactamente. Lo que vamos a hacer en el urocultivo es detectar la bacteriuria sintomática. Esto es la presencia de bacterias en orina que pueden estar presentes aunque no desencadenen ningún tipo de síntomas en la mujer. Y de estar presentes pueden llegar a desencadenar contracciones, aunque la paciente no tenga ningún síntoma previo, y infecciones en la mujer, infecciones renales o infecciones urinarias altas, con complicaciones que esto pueden desencadenar. Claro, no te pueden dar cualquiera ni por largo tiempo. Exactamente, es muy importante solicitarlo siempre en el primer trimestre y último trimestre, y según los antecedentes que tenga la mujer, también una por trimestre. Hablamos muchas veces acá con el doctor de que el embarazo en realidad es, primero hay como algo extraño que viene al cuerpo de la mujer, pero mucho más extraño si hay temas de RH, pero yo no entiendo mucho, doctor. ¿Me explica lo del RH? ¿Cómo no, Silvina? Vamos a tratar de explicarlo sencillo. A ver, si yo lo entiendo es sencillo. A ver, bueno, vamos. Es fundamental pedir el grupo y factor de la mujer en la primera consulta. Si hay dudas de qué grupo y factor tenga, hay que solicitarlo. Lo mismo, si no lo puede tener documentado, escrito, ante la duda se solicita. ¿El RH viene a ser el positivo o el negativo? Exactamente, eso es el positivo o RH. negativo. Bueno, más allá del grupo, si es 0, A o B. Fantástico. Okay. ¿Esto por qué es? Porque la mujer que es RH negativa puede formar anticuerpos, que esto pueden pasar la placenta, ir hacia el bebé y destruir los glóbulos rojos del bebé, porque reconocen un antígeno como extraño, que ese antígeno que tiene el glóbulo rojo del bebé es dado por el papá. Esto es, para que suceda, la mujer es RH negativa y el papá RH positivo. Entonces el papá, al darle al bebé un antígeno, está como una partícula que tiene la superficie del glóbulo rojo, la mujer no lo reconoce, forma anticuerpos que luego destruyen este glóbulo rojo. Por eso es muy importante estudiar a la mujer, tratar de hacer una prevención durante el embarazo, que esto se hace por medio de una prueba que detecta la posibilidad de que se vayan formando estos anticuerpos, que mensualmente se hace por medio de la prueba de Coombs indirecta, a ver si están formados o no. Luego de esto, lo que se va a hacer, a las 28 semanas se le da una vacuna a la mujer, que es una gamma-globulina antirroante, que lo que va a hacer es bloquear estos anticuerpos que se puedan estar formando. Para no entrar en detalles, si se sabe, se arregla. Si se sabe, se arregla y tratar de que no suceda. ¿Y qué pasa si el papá es RH negativo? Si ambos son RH negativos, no hay ningún problema. Todo bien, pero si ella es positiva y él es negativo... No pasa nada. No pasa naranja. O sea, el problema lo tenemos. El problema es cuando la mujer es RH negativa y el papá es RH positivo. Que sabemos que negativos hay muchos menos. Exactamente. Que si bien el grupo de estos antígenos son varios, son complejos, pero por lejos el más importante es el RH. Llegamos al segundo trimestre, mire qué rápido llegamos, el tiempo pasa volando, ya estoy cursando, bueno, yo ya no, pero el segundo trimestre. Ahora, ¿qué controles tengo? ¿De qué nos ocupamos en el segundo trimestre? Bien. Hay una bisagra que tenemos entre el primero y el segundo trimestre como para realizar en los controles, que lo que uno debiera hacer a lo mejor es ofrecerle a la paciente, si es que hacerlo, que es el screening del primer trimestre, que se hace más que nada, Silvina, hacia el final del mismo, que es lo que comúnmente se le llega a decir como la translucencia nucal, que esto más que arrancar en el tema del segundo trimestre. Con este estudio lo que se realiza es para ver qué riesgo tiene este embarazo en sí de cromosomopatías y lo que el riesgo en sí va acarreado por la edad materna. Esto se hace por medio de
ecografías y laboratorio, o sea, son marcadores ecográficos y bioquímicos que se le realizan a la mujer, que lo que tenemos que saber es que es un riesgo, o sea, el resultado global que tiene es algo estadístico no confirmatorio, pero la virtud, como por así decirlo, no que es si invasivo. Exactamente, Claro. si esto es hecho por un personal entrenado, capacitado, certificado, que verdaderamente sabe hacer esto, tiene un resultado que va entre un 95 y un 97% de seguridad, de certeza y no es invasivo, no tiene ningún compromiso para la vitalidad del bebé. Perfecto. Si después esto hay que confirmarlo, si se hará un Se cariotip con la charla, vellosidad, claro. si se charlará, si la paciente, ¿Quiere la o pareja no? desea hacerlo. Claro, y firma el consentimiento sobre el riesgo que corren en una punción. Exactamente, y que esto se hace días más, días menos en las 12 semanas del embarazo. Doctor, una mujer diabética que quedara embarazada ya sabe que es diabética, entonces Bien. entre su médico más el obstetra manejarán esta diabetes durante el embarazo. Sin embargo, hay diabetes gestacionales. ¿Por qué? Yo no lo sé, pero a todas se les debe hacer esta curva y en qué consiste. Exactamente. Cuando me hablas de esta curva, estamos hablando de la curva de tolerancia oral a la glucosa. Sí. Algunos también le podemos decir como la P75, que en sí esto se lo realiza a la paciente entre las 24 y 28 semanas, en el segundo trimestre. En la práctica es, vos te sacan sangre, te tomás durante 2 horas un coso así de un líquido Te lo tomas muy rápido. azucarado rápido, a las 2 horas te sacan sangre de nuevo y se ve cómo respondió tu páncreas, ¿será? Sí. ¿Cómo te respondió el sistema? Exactamente, que es porque muchas pacientes embarazadas se comportan verdaderamente como mujeres diabéticas porque tienen una dificultad para metabolizar los hidratos de carbono. Entonces, ¿Pero de que esta también forma, se te puede pasar pasado el embarazo? Sí, O sea, es muchas realmente veces estas gestacional. situaciones es verdaderamente gestacionales, por eso a las chicas que tienen esta situación que la curva le da alterada durante el embarazo, a las 6 semanas del puerperio, a los 42 días luego del nacimiento, hay que volverle a repetir la curva para ver si verdaderamente si volvió fue la normalidad durante el o si embarazo. quedó. Claro. Pero cuando pongamos que da mal, ¿se la trata como una diabética? Depende cómo dé mal la curva, Ok. depende más allá de la curva, cada vez que se hace un chequeo de las extracciones de sangre por trimestre, cómo ha dado la glucemia en ayunas. O sea, hay que ver si solamente la alteración la tuvo en la curva o también con las glucemias. Hay mujeres que solamente con el manejo de la dieta durante el embarazo andan bien y hay otras a las que hay que implicarle Ayudarlas. y también hay que darles insulina. Y una mujer que pasó por todos estos estudios en un primer embarazo, todo bien. En el segundo puede pasar que haya una diabetes gestacional que no tuvo la primera Exactamente, vez. y es más, primero O sea que cada puede embarazo pasar, es una cada inauguración, embarazo, doctor. y sí, Cada embarazo abre una fábrica nueva, así como cada hijo es diferente, cada embarazo puede ser completamente diferente. puede ser completamente Por eso a una que diferente. tuvo un pésimo primer embarazo y que juró nunca más, hay que decirle que puede hacer un segundo tranquilamente. Sí, mucho pero mejor. si tuvo un pésimo embarazo hay que ver qué ¿Por fue qué lo eso tuvo y estar tener atentos? esos factores de alarma, claro, para Perfecto. ver por qué es que lo pasó. Está bien, pero hay cosas que no tienen por qué repetirse. Exactamente. Perfecto, vamos bien. Llegué al tercero, ay, qué bien me siento. Tercer trimestre. Pero porque todavía no estoy en el último mes que estoy pesada. ¿Qué hago en el tercer trimestre? ¿Qué tan seguido lo tengo que ir a visitar? Y acá ya los controles, si bien podíamos decir que al comienzo del embarazo veníamos mensualmente haciendo los controles, o sea, en el consultorio, ya cuando estamos en el tercer trimestre los intervalos van a ser bastante más cortos. Sobre todo el último mes. Y en el último mes ya van a ser semanales. Con los monitoreos. Con monitoreos también que vamos a estar haciendo, eso sí, ahora vamos a hablar, no hay ningún problema. Y lo que vamos a estar repitiendo en el tercer trimestre van a ser la rutina del laboratorio, con las extracciones de sangre, orina. Acá lo que vamos a sumar es un electrocardiograma de la mamá para ver cómo está toda la preparación para el trabajo de parto y para en el caso de que requiera no hacerse una operación cesárea. Claro, es un prequirúrgico, ¿no? Exactamente. Claro. Importantísimo a todas las embarazadas entre las 35 y 37 semanas hacerse el hisopado vaginal y perianal para detectar la presencia del estreptococo. Esto es una bacteria que debe estar presente. No se tiene que asustarla porque generalmente las mujeres leen mucho en internet y al darle positivo ya salen corriendo, es como que esto es sumamente grave. Es verdad que hay que tenerlo en cuenta, pero sabiéndolo, se maneja con la administración de un antibiótico en el trabajo de parto o cuando rompe bolsa. Tampoco es que tiene que salir corriendo y que en ese momento que le dio positivo el cultivo es cuando hay que tratarlas. Perfecto. En Solo eso seguro. Sabiéndolo, sabemos qué tenemos que hacer y se hace. Exactamente, el problema es no saberlo. El problema es no saberlo. Doctor, diferencia entre ecografía y monitoreo y cuándo ya empiezan los monitoreos.
Los monitoreos fetales, lo que vamos a estar haciendo es un estudio que va a registrar la frecuencia cardíaca del bebé y qué relación tiene esta con los movimientos. Es como para lo que nosotros determinamos ver si el bebé está o no reactivo, Por que eso nos va a estar hablando del bienestar del bebé. Tómese algo dulce antes Algo de entrar. dulce, que coma algo así. Este azúcar que está ingiriendo la mamá lo estimula un poquito y lo hace moverse. Claro. Y de esa forma podemos ver más allá de la relación de la frecuencia en sí cardíaca y qué relación tiene con el movimiento. Qué distinto es cuando está la mujer en trabajo de parto y ver qué relación tiene la frecuencia cardíaca en sí del bebé con los movimientos y con las contracciones. Perfecto. Que ahí se suma también, como muy importante esto en relación con las contracciones, saber si la frecuencia cardíaca disminuye mucho, si disminuye a qué niveles queda, luego la contracción se va, si vuelve o no a los niveles basales que tenía antes o no. Y cuando comenzamos, Silvina, si todo el embarazo viene bien y sin ningún sobresalto, se podría decir que cuando ya el embarazo está de término, o sea, 37, 38 semanas, de ahí en adelante comenzamos con los monitoreos. Obviamente que hay casos particulares que requieren que a las 35, 34 semanas ya tengamos que comenzar a realizarlos. Pero si no, es como que los monitoreos fetales se hacen con el embarazo en término. ¿Cuándo deberían realizarse las ecografías obstétricas? Bien, hay distintas ecografías muy puntuales como para hacer, más allá de que los que estuvimos hablando del diagnóstico de embarazo en el primer trimestre, el screening del primer trimestre si la pareja lo desea. Otra ecografía importantísima para hacer es a las 20 semanas, que es el scan fetal o la ecografía de morfología fetal, que es un estudio muy detallado que lo que va a estar fijándose bien es en el desarrollo del bebé y que tiene la capacidad de estar viendo si llega a haber alguna situación especial como alguna malformación neurológica en el corazón, en los grandes vasos renales y de esa forma poderla diagnosticar a tiempo y hacerle un seguimiento durante el embarazo y hasta de ser necesario, si el bebé tenemos que programar el nacimiento en algún centro especializado, poder realizarlo. Luego de ahí se puede realizar una ecografía ya entrando casi a las 30 semanas o 32 semanas cerca del tercer trimestre. Hay veces que hacia el final del embarazo, si queremos estimar el peso fetal que estamos teniendo, cuánto está pesando el bebé, o si hay dudas sobre la posición exactamente en la que esté el bebé, ahí podemos ir realizando otra. Obviamente que cada embarazo es una situación en particular. Hay muchas veces en las que tenemos que realizar muchas ecografías seguidas durante el primer trimestre o al final del mismo, o sea, todo va a depender de la particularidad en sí de cómo estemos transitando el embarazo. Hay a veces que hay que realizar más que ecografía, que es un estudio un poquito más complejo, que es un Doppler obstétrico, que con esto cuando vemos que a lo mejor el bebé está un poquito chico, que no viene creciendo bien, lo que hacemos con el Doppler, que si bien para la paciente es casi el mismo estudio porque se hace con el mismo equipo, pero lo que vamos a ver acá es bien todo el sistema hemodinámico del bebé y de esa forma ver el bienestar que está teniendo. Ha sido un ping-pong tremendo. El control posparto es importante. Una vez que una mujer tuvo el bebito, por ahí está en otra, lógicamente. ¿Cuándo tiene que sí o sí recurrir a un control posparto? Bien, primero Teniendo del sanatorio, obviamente. Lo pero comenzamos después, a hacer en el sanatorio. Pero ya después cuando ella se fue de alta y se está dedicando a... Generalmente entre la semana y 10 días es el primer control por el consultorio para ver bien cómo está todo, más allá haya sido de un parto normal o de una cesárea. En el caso de que haya sido por una cesárea, se programa la extracción de punto entre la semana y los 15 días para ya hacer la extracción. Y vamos a controlar la herida cómo está, si tuvo un parto normal y con una episiotomía, o sea, ese cortocito en la vagina, vamos a ver cómo está cicatrizando y que todo esté bien. Y posterior a esto, si todo el puerperio no tiene ningún sobresalto, aproximadamente a los 42 días del nacimiento, o sea, las 6 semanas del nacimiento, para ya dar el alta obstétrica. Doctor, mil gracias, lo hemos exprimido. Me dice que el tiempo se terminó, pero no ha faltado nada y la verdad fue de una claridad. Tratamos en muy breve tiempo ir respondiendo. No ha sufrido, ¿no? No, para nada, fue un gusto. Meses y posparto en pocos minutos. Te felicito, muy claro. Por favor, gracias, muchas gracias. Ignacio. Hasta la próxima, ¿eh? ¿Cómo no? Si no dolió, vuelven a tener otro bebito, no hay ningún vuelven problema. al programa. Ya volvemos nosotros. Gracias.